Mi nombre es Alejandro Boom, soy estudiante de la clase de Historia del Derecho Colombiano de la profesora Clara Cardoso. Ella nos ha puesto en este semestre la tarea de llevar a cabo una investigación en base a un tema de nuestra predilección, para lo cual he conformado un grupo de 4 personas, incluyéndome, que está compuesto por Julián Rodríguez, Juan José Lengas y Laura Navia. Mediante este grupo abarcaremos la temática de la historia del voto, comprendido entre 1821 y 1886. La motivación principal de este trabajo es el considerar que Colombia posee una vasta historia, mucha riqueza en esta materia, pero que no ha sido cultivada de la mejor manera. El monopolio de los temas se ha abarcado por algunos asuntos históricos que no reflejan a cabalidad lo que es en esencia nuestro país, por lo cual hemos tomado la determinación de abordar distintos procesos históricos en materia del voto, para de esta manera reflejar una realidad social y jurídica que se ve demarcada por la evolución de este concepto dentro del periodo ya anteriormente destacado. A raíz de la iniciativa que me surgió con mis compañeras acerca de este tema, nos hemos planteado una pregunta-problema, la cual dice así: ¿cuál fue la evolución que ha tenido la participación ciudadana más enfocada específicamente al voto en Colombia entre el periodo histórico de 1821 a 1886? Resolver esta pregunta es bastante importante porque nos hace caer en cuenta de cuál fue esa evolución normativa que hubo para ejercer la acción del sufragio. Continuando con lo que mis compañeros anteriormente dijeron, y para darle una respuesta adecuada a la problema anteriormente planteada, decidimos implementar dentro del trabajo una serie de objetivos, los cuales van a darle una direccionalidad al trabajo, ¿no? Estos objetivos en general van a ser, por medio de un análisis detallado, ver la evolución que ha tenido el proceso de la participación electoral en el periodo comprendido entre 1821 a 1886, haciendo uso de unas fuentes, las cuales son las constituciones, que más adelante mi compañero les va a mencionar. Poder ver todas estas reformas a lo largo de la historia, para llegar a lo que hasta 1886 comprendemos como el voto en Colombia. Después de las guerras de independencia, las cuales iban en contra de esos gobiernos, de los gobiernos de ese entonces, vemos en la Constitución de 1821 los primeros índices de la participación electoral de ese entonces. Para poder llegar a elegir al presidente se tenían que cumplir una serie de requisitos, los cuales, para ser sufragante, tenían que ser uno mayor de 21 años, saber leer o escribir, o tener una propiedad la cual fuera igual o mayor a los 100 pesos libres. Sin embargo, para poder adquirir el título de elector se tenían que cambiar 2 requisitos de estos, los cuales eran ser mayor de 25 años, tener una propiedad la cual fuera mayor o igual a los 500 pesos, o en su caso tener un salario mínimo el cual cubriera los 300 pesos anuales. ¿Esto qué quería decir? Después de que los sufragantes votaran por sus electores, estos llegaban a una asamblea electoral, la cual finalmente iba a elegir al presidente de ese entonces. Bueno, siguiendo con la lógica que se planteó en la exposición de la Constitución de 1821, haré una breve introducción en materia del contexto social que acontecía en la época que se dio la Constitución de 1832. Esto se da a partir de la separación de Venezuela y Ecuador de la Gran Colombia, por lo cual se gestó la iniciativa de unificar a las provincias que quedaban en una sola nación. Esto a partir de la instauración el 1 de marzo de 1832 de la Constitución que ejecutaba a la República de la Nueva Granada. Es importante destacar que en esta se buscaba unificar a la nación y que se utilizó la herramienta del voto y de la ciudadanía para materializar estas disposiciones y objetivos que se buscaban a través de la instauración de la Constitución,
permitiendo la representación de la ciudadanía. Para lo cual también es importante destacar que se consideraba ciudadanos en esa constitución a los mayores de 21 años que supieran leer y escribir y que tuvieran independencia económica y no estuvieran sujetos a la servidumbre de otros o a la esclavitud. También es importante destacar que a diferencia de su predecesora no se pide ninguna cuantía económica para adquirir este derecho ni tampoco títulos de propiedad. Ya ahondando en la materia que nos repercute, que es lo referente al voto, se instauraron dos mecanismos que fueron las elecciones parroquiales, en las cuales los ciudadanos, miembros de las parroquias, hacían la elección de sus electores, los cuales los representarían en una asamblea en la cual ya tendrían mayores facultades de elegir a presidente y vicepresidente. A continuación vamos a analizar la Constitución de 1853, la cual mantuvo ciertas reformas de la Constitución del 32. Estas fueron la de la mayoría de edad para la votación, que se mantuvo a los 21 años, y los periodos presidenciales. Hubo unos cambios dentro de esta, los cuales se pueden considerar que fueron cambios que cambiaron totalmente el rumbo electoral de nuestro país, como por ejemplo la elección de magistrados y gobernadores, los cuales para aquel entonces, desde hace 1853, no era posible hacer una elección, sino que se hacía una elección interna para los puestos de estos. Se dio esto gracias a la llegada al poder de José Hilario López, el cual quería una reforma liberal dentro de nuestra nación. También se incluyeron periodos vicepresidenciales idénticos, y lo que puede ser más importante es que el Congreso avalaba las elecciones de estos. Esta también trajo consigo lo que se denomina como sufragio directo, lo cual es en este momento utilizado como el sistema de votación. Los sujetos votaban por medio de un sufragio de manera secreta y este se enviaba directamente al Congreso para que se analizaran las votaciones. Bueno, para contextualizar antes de lo que sucedió en la Convención de Ibagué en 1862, tenemos que retomar unos años atrás lo que estaba pasando en ese momento en el país. En el año 1857 el presidente Mariano Ospina llega al poder de la Convención de la Nueva Granada. Cabe aclarar unos aspectos sumamente importantes, y es que este llega con una constitución la cual regía de una manera federalista, mientras que su partido estaba con la idea de cambiar el Estado a un Estado centralista. Como en todo gobierno, siempre se presentan las oposiciones. En este caso la oposición era frente al gobernador de Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera. Este se autodenominó director de guerra y le declaró la guerra a Mariano Ospina para revocar su mandato, y finalmente lo logró. Después apareció la Convención de Ibagué, en donde Tomás Cipriano de Mosquera, para asegurar la participación de los ciudadanos, retomó el derecho al voto. También cabe aclarar que Mariano Ospina fue el primer presidente elegido por sufragio universal masculino. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera lo que hizo fue cambiar unos ciertos requisitos, pero básicamente cumpliendo con los que ya venían rigiendo en las constituciones anteriores. Este mandaba un documento con anticipación desde 10 días antes de las elecciones, en donde tenía que constatar la persona que iba a votar que fuera mayor de 21 años, saber leer y escribir y su residencia. Sin embargo, para darle mayor veracidad a estos requisitos, se anexaba un juramento en donde no solamente la persona decía que lo que estaba diciendo era verdad, sino las personas con las que él se conocía tenían que afirmar que dichos requisitos él los cumplía. De esta manera, pues Tomás Cipriano de Mosquera le daba la oportunidad a la población masculina de poder votar. Bueno, yo les vengo a hablar de la Constitución de 1886. En esta Constitución se buscó regular el orden social por medio de los elementos principales de la centralización del poder y con la ayuda de la Iglesia Católica en cuanto a la educación y la regulación del orden social. Se privaron algunos de los derechos de la persona en cuanto a los que el gobierno consideraba como perjudiciales para el orden social, los cuales eran la libertad de prensa, la libertad de expresión y todos aquellos que tuvieran que ver con algún tipo de manifestación. No quedaron totalmente privados, pero sí tenían ciertas restricciones. En cuanto a la figura del voto, en 1886 todo ciudadano era capaz de elegir a los consejeros municipales y a los diputados de las asambleas departamentales. Pero cabe aclarar de que cuando se elegía un gobernante más importante ya se ampliaban los requisitos de esta persona que iba a ejercer el voto, debido a que
se elegían a los electores y a los representantes. Estos elegían a los presidentes y a los vicepresidentes. Las personas que elegían a los electores y a los representantes, los cuales eran los encargados de elegir al presidente y al vicepresidente, se les ampliaban los requisitos para poder votar. Estas personas eran los ciudadanos que sabían leer y escribir, que tenían una renta anual de 500 pesos o bienes inmuebles de 1.500 pesos. Cabe aclarar que en este periodo los ciudadanos no elegían directamente al presidente, sino que por medio de una asamblea electoral se elegía al presidente, pero los ciudadanos como tal no lo elegían directamente. Basándonos en las constituciones previamente analizadas, podríamos decir que el efecto que trajeron estas desde el año 1821 hasta el año 1886, Colombia cambió de manera drástica la manera como se vota. En este se creó el sufragio directo, que desgraciadamente era un sufragio universal masculino, y también se analizaron los términos presidenciales. Podríamos decir que en el siglo XIX los mayores cambios dentro del proceso electoral nacional surgieron, debido a que los cambios del siglo XX no los estaríamos analizando por el límite de las fechas de este trabajo, los cuales serían en la Constitución del 86.